Muy buenos días para todos, mediodías para todos, una nueva edición de Conexión Agro, aquí por Ahora Play, con más entrevistas que tienen que ver con el sector agropecuario. Y hoy lo tenemos a Rodolfo Rossi, es presidente de Axoja, pero lo han definido muchos como el padre de la soja, ¿es así? ¿O no me gusta mucho ese título? Lo leí son, por ahí y me gustó. son títulos, sí. Bueno, la otra vez a un colega suyo le dije que bueno, que algún medio había dicho señor Soja y que me sentía más cómodo con eso porque padre hay uno solo. Y después muchos en chiste me preguntaron ¿quién es la madre? Entonces no Claro. sabía qué decir, nada, un trabajador de la soja de toda la vida. Este año cumplí 50 años con la soja. Así que desde la tesis que hice en la facultad, que tuve la oportunidad de hacerla con soja, cosa rara en esa época. Y bueno, trabajé toda la vida en soja y seguimos. Agrónomo. Ingeniero agrónomo, sí. Egresado En la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía. ¿pero oriundo de dónde? ¿De la capital federal? Capital. Sí, Ajá. sí. ¿Y por qué el campo? Bueno, varias razones. Algunas más académicas, digamos. Después de mi colegio secundario, elegí lo que era la biología, digamos, relacionado con la biología, que tiene muchas caras la biología, ¿no? Pues, y dentro de la biología siempre pensé en investigar, ¿no? Y en generar algo que sea útil para la gente, digamos. Una cosa así, a los 17 años pensé en eso. Y bueno, tuve profesores que me permitieron cultivar bastante la biología, las materias que había en la secundaria. Incluso un médico que era profesor de anatomía, de higiene, pero bueno, y una serie de cosas que hicieron que, bueno, por ese lado y la investigación. Y entonces, un día tuve que decidir, y no sé, vivía a 4 cuadras de la Facultad de Medicina, de Odontología, están todas en el mismo lugar, y dije, me parece que con las plantas voy a tener mucha más tranquilidad y facilidad para trabajar. Me picó un poquito el tema de la genética en ese momento, que no sabía muy bien qué era, pero bueno. Y bueno, agronomía. Y cuando llego a la Facultad de Agronomía, justo estaba lanzando un plan de estudios de varias orientaciones, como se llamaron. Y había una que me llenó, que decía fitotecnia, que es el mejoramiento de plantas. Leí la currícula y dije, qué suerte que tengo, el primer año que se lanza esto, y ahí me anoté. Y bueno, o sea que me recibí de ingeniero agrónomo orientado en lo que es la fitotecnia, que es el mejoramiento vegetal, ¿no? Y cae la soja, y esto medio por lo menos lo escuché así la otra vuelta, nos lo contó en el barco cuando hicimos esa recorrida por el río en el encuentro hace algunos días, medio de casualidad le llega como diciendo, che, hacete cargo de esto, ¿fue algo así? En lo laboral sí, yo trabajaba, era un trabajo nada que ver con el estudio, pero también trabajaba en la facultad como ayudante. Y bueno, después que me recibí estuve unos meses y tuve la suerte ya de comenzar a trabajar en una empresa, bueno, Agro, todavía sigue como marca, que ya hacía pocos años que estaba en la Argentina y éramos muy pocos. Y el tema era trabajar en maíz y en sorgo, que era un poco lo que... Eran medios pioneros en eso, en sorgo. Sí, yo heredaba en sorgo. Entonces yo heredaba, digamos, los programas que estaba llevando que bueno, fue mi jefe en ese momento, que era también el gerente general de la empresa, que era muy chica la empresa. 30 personas, 35 en Venado Tuerto, ¿no? Así que me mudé a Venado Tuerto y el día que empecé a trabajar vino un señor de la compañía de Estados Unidos, era una multinacional, y me pone una mano en el hombro y me dice en el oído, ¿sabés que además tenés que empezar un programa de soja? Me dice, soya, me dice. Digo, soja, digo, bueno, por lo menos hice la tesis en soja y algo estudié. Pero bueno, y ahí una empresa que empezó de muy chica, yo tenía los 3 programas y con el tiempo fue creciendo, empezamos a especializar, digamos, con profesionales los distintos programas. Pero en mi continuidad, siempre con ayuda, ¿no? de colegas que fuimos incorporando, soja fue siempre, ¿no? Y ya en el año 90, que pasamos un poco de mano, manteniendo el mismo lugar de trabajo, etcétera, yo ya había empezado a trabajar con mi equipo en el tema de la soja transgénica. Y bueno, era un volumen de trabajo y de intensidad, etcétera. Y bueno, cambio también de empresa, Nidera. Y bueno, ahí ya me dediqué plenamente solamente a la soja junto con parte de mi equipo.
Y bueno, fue un logro todos esos años, ¿no? Cuando, bueno, fue el lanzamiento de la soja transgénica. Cambió, ¿no? Cambió, sí, digamos, la metodología, cambió la agricultura. sí, cambió la agricultura. Sí, realmente uno a veces no se imaginaba el impacto, ¿no? A veces eran más las preocupaciones que uno tenía de cómo iba a ser el mercado, cómo iba a variar, cómo iba a ser el impacto, todo el tema regulatorio, ¿no? Claro. Algo nuevo. O sea, vivimos toda esa etapa en la empresa, ¿no? Como pionera en todo esto. Fuera de Estados Unidos éramos la única empresa que estaba trabajando en transgénico y básicamente de soja, ¿no? Y bueno, pudimos lanzarlo en el año al mercado 96-97 en forma simultánea con Estados Unidos, que eso fue un gran hito para el país también. Y bueno, de ahí con el impacto de que tuvo esta soja por muchas razones, ¿no? Y la simbiosis que hizo con la siembra directa, que fue que, bueno, se expandió luego prácticamente muy pocos años, 7, 8 años, más que duplicó. Y la producción se triplicó, ¿no? Claro. O sea, realmente fue un impacto para la Argentina muy positivo. Y después, bueno, se fueron incorporando trabajos en otros países, ¿no? Tanto de Mercosur, básicamente. Claro. Así que sí, fue un impacto enorme, no solamente horizontal, como yo siempre digo, en expansión de la frontera agropecuaria de la Argentina, que después obviamente se iba ocupando también con otros cultivos, más adelante quizá. Y también la expansión, digamos, vertical, ¿no? El productor fue evolucionando en la incorporación de nuevas maquinarias, nuevas tecnologías. Bueno, hasta hacer 2 cultivos, ¿no? Digo, dentro del ejercicio, pues lo que es la soja de segunda que apareció también después. Sí, bueno. Sí, básicamente cuando empezó era más soja de segunda que de primera, realmente, ¿no? Claro. Incluso en zona muy, muy central, como podía ser norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, se sembraba mucho de segunda, ¿no? El trigo era un cultivo muy importante. Lo mismo pasaba con el girasol, que después se corrió, ¿no? De la zona central a otra zona. Pero sí, era la soja de segunda. Y bueno, ese complemento con el trigo hoy es muy importante, ¿no? Porque prácticamente hoy es más del 30, casi 35% que se hace el trigo soja, que es una asociación de cultivo muy, muy sostenible, muy sustentable, ¿no? Una gramínea siempre con una leguminosa es un poco... no es el caso del Brasil, que tiene una soja y después un maíz. Claro. Que de alguna manera en Argentina también se hace muy chico y se intentó y fue todo un desarrollo que se hizo en el norte con lo que se llamó la soja de primavera. Pero bueno, esa variabilidad climática que tiene el norte para poder decidir la siembra en septiembre de soja, lo mismo pasa con el girasol, hizo que bueno, que se mantuviera un poco más el girasol que ese tipo de soja, pero eso permitía hacer otro cultivo posterior, ¿no? A ver, la soja, más allá del poroto, digo, y usted lo conoce muy bien, hoy por hoy, digamos, tiene otros derivados, si se quiere, o otros subproductos que realmente también lo posicionan al país de buena manera. ¿Está al máximo? ¿Tiene todavía para seguir exprimiéndolo al poroto? No, el poroto tiene muchísimos usos. Obviamente los primeros subproductos, que somos lo que Argentina es líder en la exportación, que es la harina de soja, ¿no? El aceite de soja. Bueno, obviamente el poroto, que no tenemos un perfil exportador de poroto, aunque este año por condiciones internacionales estamos prácticamente en un récord de exportación de poroto, pero por la demanda china, ¿no? Que está reemplazando a la americana, a la producción americana, pero sí hay pila de usos, ¿no? O sea, tanto las harinas como los aceites tienen muchos subproductos, principalmente, bueno, obviamente la soja es forraje en el mundo, explica el 85% de la proteína vegetal que se convierte en proteína animal, sea vacuna, ¿no? Porcina, aviar, etcétera. Es alimento, porque realmente hay una industria de alimentos de soja en todo el mundo. Uno siempre lo relaciona con el sudeste asiático, con China, esos países, con Japón, pero realmente uno va a Estados Unidos, Europa, y hay una industria de alimentos muy buena. Incluso acá en Argentina, que nosotros relevamos a nivel de supermercados los productos que tienen soja, a veces no se nota la cantidad de soja que hay. Sin embargo, nada que ver con lo que estoy hablando del hemisferio norte, ¿no? Claro. Pero hay una poderosa industria de alimentos de todo tipo y después derivados y la energía, lo que es los biocombustibles, ¿no? El biodiesel, que generalmente en el mundo se hace a base de aceite de soja, y incluso en Argentina, y después, bueno, muchos derivados de los aceites que hoy reemplazan
de manera, digamos, más sostenible productos que son contaminantes, productos de todo tipo realmente. Hay más de 1000 usos de lo que es la soja en la parte industrial, ¿no? Claro. Hoy tenemos productos que usamos en nuestra casa que te contienen derivados de todo lo que es. Y bueno, mucha investigación que ha habido y hay en el mundo en conseguir derivados de proteína, derivados de los aceites. Pero bueno, el gran consumo del aceite obviamente es un aceite comestible, ¿no? Claro. A ver, hablaba de investigación, le ha tocado investigarla casi desde, digamos, de los principios. Ha habido obviamente mucho crecimiento, pero ¿cuál, además de esto de que cuando pasó a transgénico, digamos, ¿cuál fue uno de los mejores puntos que usted vio en esa metamorfosis que ha tenido, digo, la soja? En primer lugar, siempre se dice somos dependientes de la soja, ¿no? Y sí, en parte sí, porque es el principal producto de exportación, claro, que más divisas generó en los últimos 25 años. Sí. Pero lo que pasa es que se creó una dependencia del mundo de Claro. de la soja, ¿no? De los productos derivados de soja, fundamentalmente la harina, ¿no? Ujú. Que prácticamente es irreemplazable, ¿no? Por su calidad, su bajo costo, etcétera. El aceite es distinto, tiene más Ujú. competencia, obviamente, ¿no? Como aceite de mesa, el girasol, canola, bueno, Ujú. muchos aceites. Hay muchos aceites regionales, hay países que hacen aceite Sí. de muchos productos, pero digamos, básicamente lo que podríamos decir, la gran demanda internacional hizo que hubiera países que reaccionaran. Claro. Y bueno, ahí a mediados de la década del siglo pasado, ¿no? Estados Unidos fue el primero, Brasil, nosotros de a poco, desde los años 50, 60, 70. Y bueno, hubo un crecimiento. Por ejemplo, en los últimos 20 años hubo un 100% y pico de aumento de la demanda internacional. Claro. Y de la producción, o sea, tasas que fueron al 3,5% anual, 4 desde el año 2000, por ejemplo, al 2020. Claro. O sea, entonces, bueno, con inversión con ciencia, con tecnología, con genética, obviamente, Claro. con prácticas agrícolas, el uso de fitosanitarios son muy necesarios en soja para tanto el control de insectos, depende de la región, del país, etcétera. Los herbicidas, etcétera, que bueno, y después, bueno, sí, el tema, como decíamos recién, soja transgénica lo que dio fue una gran ventaja de que un solo producto podía controlar Claro. en su momento todas Menos las malezas uso. de forma relativamente Claro, barata, claro. redujo los costos. Claro. O sea, creo que fueron varias cosas que se fueron acumulando. Recuerdo hace muchos años nosotros escribíamos artículos y la soja era puntera, sin hablar de la siembra directa, de muchos de esos, de toda esa industria metalmecánica chica, Sí, sí, de grandes claro. talleres chicos que desarrollaban sembradoras que, bueno, hoy son, diría, las mejores del mundo en tecnología, rueditas que hacían que la maleza saltara o la sacáramos del lado del surco, ¿no? O sea, hubo todo un desarrollo donde la soja fue la pionera, ¿no? Y después, bueno, los maíces en esas épocas se escardillaban. Claro, recuerdo, sí, sí. Bueno, la soja era más complicada para escardillar, era más plano. O sea, y bueno, la gente joven de esta época no, ya eso es como que nunca lo vivió, bueno, ¿no? Como no los celulares. No conocieron digamos, las no máquinas los con los teníamos. cajoncitos. Claro, pero, o sea, hubo mucho de inventiva argentina, digamos, en encontrar las herramientas necesarias Claro, que cultivó y que, bueno, hoy hay una industria metalmecánica muy, muy importante. claro. Con la siembra directa, ya directamente Argentina como pionera y de gran adaptación de esa tecnología, Sí. se transformó en exportadora de Tal tecnologías de siembra, por Tal ejemplo, cual. ¿no? Ricardo, ahora, Rodolfo, perdón, pensaba, hablamos a veces que la carne nuestra tiene diferencia, ¿no? Siempre decimos que es la mejor del mundo. La soja, el poroto, nuestro, es diferente a otros, digo, no sé, al brasilero, al de otros países, tiene otra textura, tiene otro, no componente, no, pero tiene otra morfología, es mejor o peor a la manera, digamos, a la hora de hacer un subproducto. O sea, la soja, cualquier grano de soja, digamos, tiene particularidades que es lo que llamamos las propiedades intrínsecas ¿no? En ese aspecto hay una dependencia genética muchas veces, Sí, claro. una dependencia que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Con el manejo, muchas veces también, pero digamos, podemos hacer regiones templadas, más frías, como la de Argentina, como la de Estados Unidos, hace que las hojas sean muy similares, realmente. Por ejemplo,
en contenido proteico, o sea, tiene función de estas variables que Sí, dije, se puede ser también la variedad de la soja, ¿no? Claro, por ejemplo, no sé, el contenido proteico tiene mucho que ver con la latitud, Ajá. con la altitud, o sea, generalmente asociada a mayor temperatura, ¿no? A los índices, o digamos, la variedad que tiene, la variabilidad que tiene por ahí entre las altas y las mínimas. Claro, la posición, digamos, geográfica marca claramente, por ejemplo, en los mapas que más al norte del hemisferio o más al sur la proteína es más baja. Ajá. Entonces los ambientes más calurosos, tanto la proteína como el aceite se incrementan. Entonces eso le da cierta ventaja, digamos, a las zonas, podemos decir, más tropicales, templado tropicales. Y bueno, ahí Brasil es un poco el que lleva el mejor, o sea, está en el podio, ¿no? En Claro. lo que es, por ejemplo, el proteíno, la proteína cruda, o sea, el contenido proteico, el porcentaje de proteína que es muy importante para hacer las harinas que tengan un contenido proteico que se llama High Pro, que es más del 47%, un estándar internacional, que hace que, bueno, esa es una parte, ¿no? Después está el aceite. Claro. El aceite tiene una correlación más o menos parecida en cuanto al ambiente, pero correlaciona negativamente con el nivel de proteína. O sea, Claro. generalmente a mayor proteína, generalmente el aceite baja y viceversa, con lo cual obtener, por ejemplo, desde el punto de vista genético, variedades de muy alta proteína hace que se penalice el aceite. Claro. Pero, digamos, hay variaciones de ese tipo que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la genética y también con el manejo, porque, por ejemplo, mismas latitudes, Argentina con Estados Unidos, el tipo de suelo, obviamente, claro. También, ¿no? El ambiente. Cuando uno fertiliza mejor, cuando hace una fertilización adecuada en función de las necesidades del cultivo, ¿no? En cuanto a nutrientes, en calidad, cantidad, momento de aplicación, etcétera, y son valores que se incrementan, ¿no? Claro. Del caso de la proteína, ¿no? Claro. Entonces, si bien la soja es bastante independiente del nitrógeno por la simbiosis que todos conocemos, ¿no? Que se produce con la inoculación, que es el principio básico, ¿no? Vamos a comenzar un programa de fertilización. Eso por un lado. Después te da las propiedades intrínsecas de esa proteína. O sea que son los aminoácidos. Los aminoácidos son los constituyentes de la proteína. Y dentro de esos aminoácidos tenemos aminoácidos que se llaman claves. O sea, hay 5 aminoácidos que son los más importantes para todo lo que sea, por ejemplo, monogástricos. Producción porcina, producción aviar. Sí. Y en eso, por ejemplo, Brasil no está tan bien ubicado. Ahí estamos mejor nosotros. Ahí estamos mejor nosotros, muy parecido a Estados Unidos. Claro. Datos recientes del día de ayer, de un trabajo que estamos haciendo hace varios años con INTA y con Ciara, bueno, nos muestra que estamos mejor que Estados Unidos en la calidad intrínseca de esa proteína, claro. Que si bien relativamente es menor el porcentaje que la brasilera, es más potente para que se entienda. Sí, es más potente, podría decirse. Y después, bueno, está el tema de la fibra, que no debe excederse. Claro. O sea, hay varias propiedades que, ya digo, tiene que ver con eso. Entonces, a veces uno puede ejecutar y hacer un mapa que, bueno, por ejemplo, uno compara Estados Unidos y China, que son 2 países productores del hemisferio norte, y puede ver que las latitudes mayores, o sea, más cerca de los polos, digamos, los productos son más aceiteros y menos proteicos, digamos. Y bueno, y al revés, ¿no? Cuando va más al sur. Y lo mismo pasa en el hemisferio sur, ¿no? Claro. Así que bueno, es una componente de factores, por eso que es muy importante, más allá de algo muy general, como yo expliqué ahora, ver los temas particulares, ¿no? Entonces, es muy interesante poder determinar para la industria aceitera de dónde origina el producto, ¿no? Entonces, se sabe, ¿no? Que hay regiones que son más de producción de proteína, y lo que hemos hecho en los últimos años es caracterizar también con mapas la producción de los aminoácidos, que tienen que ver también con todas estas variables que estamos explicando, ¿no? O sea que no hay una sola variable, pero todo empieza en la genética, porque si no hay una variedad que tenga esa capacidad de producir mayor proteína, menos proteína, más aceite, menos aceite. Y el otro tema importante que no mencioné hasta ahora es el rendimiento, y en esto pasa con muchos cultivos, ¿no? El trigo, por ejemplo. O sea, el rendimiento, generalmente el mayor rendimiento que se ha ido logrando en las últimas décadas ha hecho que el valor intrínseco bajara, el porcentaje proteico, ¿no? Es como que hay un efecto de dilución. Entonces, la planta metaboliza mucho más para producir ese potencial de rendimiento, o sea, alcanzable.
Y bueno, se perjudica. Y eso ha pasado en todos los países del mundo con todo lo que es el mejoramiento genético. Claro. ¿No? Hay un avance. Y tiene que ver esto también porque no podíamos decir que si bien tiene un valor que un grano o una harina tenga mayor porcentaje, mejor calidad, podemos decir, a veces no se valora. Al productor se le paga por los kilos. Sí, ¿no? sí, por lo que pesa, digamos, ¿no? Claro, el productor cobra por los kilos, la tonelada, uno no ve en la pizarra tiene más o menos distintas proteína. calidades. Claro. Pero bueno, las empresas saben en su momento de negociación, las empresas exportadoras, que tienen que cumplir determinados parámetros, y bueno, ahí es donde empiezan los temas de originación o de corrección también. Claro. Por ejemplo, ya que entramos en este tema el caso de la proteína, Argentina importa de Paraguay, que tiene una posición mejor para producir mayor nivel proteico, y muchas veces las mezclas se corrige, digamos, ese valor un poco más bajo. Es todo un tema muy dinámico, complejo. Tal cual. Pero bueno, es un producto evidentemente que ya ha llegado a niveles enormes en producción mundial, siendo el líder Brasil indiscutible, que va a seguir creciendo seguramente. Estados Unidos, que no tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, sí en rendimiento, ¿no? Y bueno, la Argentina, que estamos en una situación que todos conocemos, ¿no? De un estancamiento. Ahora, hablaba recién y tocó medio de refilón, pero es un tema importante, el tema de la fertilización. Sí. Yo más o menos algo sé porque estuve en la charla y presté atención, pero por ahí la gente no estuvo en la charla. Fertilizamos bien, fertilizamos mal, o sea, aplicamos fertilizante lo necesario en la soja. ¿Se podría aplicar más y aumentar más la brecha de rendimiento y poder compensar un poco más eso? Bueno, Argentina está con un déficit en cuanto a cómo se fertiliza la soja. Si uno lo ve así a nivel macro, poco más del 40% de los productores fertilizan la soja. Muy poco. De eso que se fertiliza no se llega a veces a una cantidad que cumpla con un 60%, digamos, de la necesidad de lo que hace a fósforo, el azufre. Obviamente que la fertilización depende de varios. La decisión de fertilizar depende fundamentalmente de dónde estamos, la calidad del suelo, digamos, los análisis que hay que hacer, donde también Argentina tiene un déficit, análisis de suelo de cada lote, específicamente, de acuerdo a la rotación, etcétera. Pero bueno, la realidad argentina es esa. Si uno compara con los países productores, fundamentalmente con Brasil y Estados Unidos, es 100%. ¿Y es por dinero? Y hay dos cosas. Yo diría que una cosa importante es que los productores, en función, digamos, de conseguir cierta rentabilidad, y al no ser la soja muy clara esa reacción frente al fertilizante, como una gramínea, donde si uno no fertiliza directamente está fuera de juego, sabemos, el trigo, el maíz, etcétera. Y por una historia donde los suelos de Argentina estaban en un nivel mucho mejor que lo que están ahora. Sí, bueno, pero lo vamos gastando. Sí. Hay un parte cultural también podemos decir, pero hay un tema económico, ¿no? O sea, lo que yo llamé en nuestro seminario lucratividad versus productividad. O sea, se apunta a bajar un costo, digamos, que a lo mejor no se considera, entre comillas, necesario para reducir los costos, para tener cierta rentabilidad, porque hay un castigo al precio, ¿no? Bueno, a ver, deteniéndolo en eso. Supongamos que se eliminan las retenciones, como pasó justo 2 días, 3, en medio del Congreso, y que es para siempre. Digamos, esa diferencia uno la podría volcar en eso. Yo creo que sí, que el productor primero va a comprar mejor genética. Y con eso podemos producir más. Sí, también. Seguro, porque en muchas regiones es fundamental el tema de aplicación de fertilizantes. Está muy claro todas las recomendaciones que hay de los técnicos respecto a esto. Hay resultados. Un número básico es que estamos perdiendo casi un 15% de rendimiento a nivel general. Seguramente hay zonas que no. Entonces sí, y lo otro es otra cosa importante. Este nivel, digamos, de retenciones hace que a veces rendimientos medios, llamando medios regiones que no tengan esa capacidad productiva, lo podemos ayudar más con los fertilizantes a producir, ¿no? Entonces es donde más necesario probablemente sean los fertilizantes, ¿no? No en la zona a lo mejor de Malto. Y esa expansión, digamos, del uso de fertilizantes va a generar seguramente más producción. Yo creo que sí, es un factor que, de todas maneras, hay trabajos que lo habrán escuchado y lo habrán leído de los que trabajan fundamentalmente con respuesta a la fertilización, que
siempre el tema ideal es que la fertilización produce un rendimiento máximo, que en definitiva ese rendimiento es el más rentable, digamos, ¿no? Claro. El tema es que, bueno, que hay que invertir más. Claro. Y bueno, es un tema que hay que balancear, ¿no? Las disponibilidades y la decisión de los productores respecto a esto. El riesgo siempre existe, sabemos que estamos en una industria de cielo abierto. Cielo abierto y bueno, pero yo creo que sí, que hay tecnologías, hay recomendaciones que son evidentes, que sí, que mejoraría sensiblemente, digamos. Aparte, el tema del déficit de fertilizante en Argentina no se ha dado solamente en soja. Sí, claro. Lo que se habla de maíz lo mismo, si bien obviamente el nivel de fertilización es mucho mayor, porque si no, como decíamos, no se puede producir. O en un trigo, que no podríamos aprovechar el potencial de los materiales de trigo y de buenas condiciones para rendir más si no fertilizamos con nitrógeno fundamentalmente. Así que bueno, es un tema interesante que calculo que va a cambiar, hay que ser optimista. A ver, ha habido cambios también dentro de lo que tiene que ver con la planta, seguramente a lo largo del tiempo. Usted está en desarrollo permanente. ¿Qué es por ahí lo que se está trabajando para cambiarle todavía un poco más a esa planta que tenemos hoy? No sé, que tenga más cantidad de chaucha, que sea más petiza, tenga menos follaje. ¿Qué es lo que se trabaja? Bueno, se ha ido trabajando siempre en cambios así, se podían así cuantificar, muy fenotípicos, morfológicos, que en definitiva hacen a cambio, digamos, en la genética de las plantas, genotipos que producirían más, ¿no? O sea, siempre se trabaja a materiales genéticos que tengan un mayor índice de cosecha, que quiere decir que tenga más la parte productiva que la parte que genera esa producción, ¿no? Por supuesto, materiales tolerantes al vuelco, materiales que se pudieran adaptar a densidades mayores. Y después, bueno, todo lo que es, obviamente, el gran complejo de enfermedades que tiene la soja, que en la Argentina no la sufrimos tanto, pero que en otros países son muy importantes. El caso mejoramiento hacia nematodes, las distintas razas de las enfermedades, ¿no? Porque hay enfermedades que son complejas, enfermedades incluso que no se encuentra a la vuelta, ¿no? Como el caso de la roya, de la soja, que está, digamos, asociada al uso de los fungicidas, ¿no? El caso del Brasil, que es donde impacta fuertemente. Bueno, la precocidad, obtener variedades más precoces que puedan expresar mejor rendimiento, que puedan captar mejor la luminosidad, o sea, son distintos objetivos, ¿no? Y después, bueno, todo lo que viene, digamos, de la biotecnología, o sea, los distintos eventos transgénicos, que básicamente apuntan al tema de la tolerancia a herbicidas y tolerancia a insectos, ¿no? Que son las necesidades de los herbicidas, obviamente están en los lugares, digamos, quizá un poco más masivos que la de insectos, en el caso de Argentina, porque los problemas de insectos son menores, ¿no? Y después, bueno, siempre está la búsqueda de nuevas características para tolerar insectos del tipo de chinche, que hasta ahora no está. Claro. Es un insecto importante, ¿no? Que hace incluso mucho a la calidad. Y después, bueno, hoy con las nuevas tecnologías, lo que es la edición génica, se está trabajando mucho, no solamente en entender cómo trabaja una planta, porque para eso sirve mucho la edición génica, para silenciar genes, cambiar genes, ver qué genes justifican, digamos, una expresión del fenotipo, ¿no? Etcétera, sino también para cambiar las cualidades, como hablábamos hoy temprano, ¿no? De las calidades intrínseca de la soja, con distintos tipos de aceite, mayor cantidad o menor de aminoácidos, tolerancia a sequía, bueno, una serie de características, digamos, que hoy se están trabajando mucho con las técnicas más modernas, ¿no? De biotecnología. O sea, el objetivo número uno siempre es el rendimiento. Totalmente. O sea, la ganancia genética que uno pudiera demostrar todos los años, cada 2 o 3 años, es lo que realmente impacta a nivel productor, ¿no? Y esa ganancia genética depende también de, como veníamos hablando recién, de que con eso solamente no alcanza, ¿no? Tenemos que tener un paquete productivo de manejo, digamos, que haga que los rendimientos se logren, lo que se llama los alcanzables, ¿no? Muchas veces el potencial depende más del clima que otra cosa, o de un ambiente en particular, pero bueno, la genética más el manejo adecuado es lo que va a potenciar ese trabajo del fitomejorador, ¿no? Está muy bien. Rodolfo, rindió tanto la charla que se terminó. Pasa rápido. Hemos llegado al final y bueno, más que agradecido por haberlo tenido. Seguramente vamos a charlar más adelante más de soja, pues siempre hay cosas nuevas para contar.
Sí, sí, la soja es muy importante en el mundo, importante para la Argentina, para Latinoamérica también, Totalmente. podemos decir, para el Cono Sur. Pensemos que los 4 países del Mercosur somos productores de soja y la soja tiene un impacto en la economía de estos países muy fuerte, ¿no? Está muy bien. Le agradezco mucho que haya venido. No, gracias a ustedes. Rodolfo Rossi, el padre de la soja, él no quiere que lo llamen así, pero lo llaman así en todos lados. Ha pasado aquí en una nueva edición de Conexión Agro por Hora Play. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a la misma hora. Chao.